Entonces Job dijo: añoro los días del pasado, cuando Dios me cuidaba. Estudiamos juntos Job, capítulo 29. Hoy puede ser el día en que encuentres a alguien que necesita escuchar la palabra de Dios. Entre tus amigos, compañeros de trabajo, entre tus vecinos o familiares, hay alguien que necesita escuchar las Sagradas Escrituras. Compártele este plan todos los días estudiando un capítulo a la vez. ¿Sale? Bienvenido, pues vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy es una verdadera joya, es un alto en el camino, ya que en este capítulo Job nos va a contar de manera detallada cómo era su vida antes de la tragedia. Es cierto, capítulo 1 y 2 nos contó un poquito, pero ahora que leemos cómo era esa vida, pues nos damos cuenta de una mejor manera el dolor por el cual estaba pasando. Pues sí, porque era una vida tan bella, tan extraordinaria, que la tragedia cuando tocó, pues por supuesto que vino a ser un enemigo indeseado, un enemigo que trajo un profundo dolor. Bien, del versículo número 1 al versículo número 6, dice: añoro los días del pasado, cuando Dios me cuidaba, cuando iluminaba el camino delante de mí, y yo caminaba seguro en la oscuridad, cuando yo estaba en la flor de la vida. La amistad con Dios se sentía en mi hogar. El Todopoderoso todavía estaba conmigo y mis hijos me rodeaban. Mis pasos se bañaban con crema y las rocas me derramaban aceite de oliva. Esa nostalgia, ese añorar, ese pasado hermoso, ese pasado donde lo tenía todo, pero ahora no existe más. Ahora solamente en la imaginación y en el recuerdo se puede recrear esas escenas, en la belleza, en la alegría y en el gozo, principalmente, versículo 1 al 6, de la presencia de Dios en su vida. Eso es de lo primero que se acuerda: cuando Dios estaba conmigo, cuando Dios me cuidaba, cuando Dios, como un niño que le pone la luz a su hijo y lo va guiando, así se sentía Job, siendo guiado en la oscuridad. Cuando en la flor de la vida, él sentía que Dios protegía su hogar, que Dios estaba con él, que Dios le bendecía. Y hace el primer anuncio de extrañar a sus hijos: cuando mis hijos me rodeaban. Mis amigos, creo que Job nos transporta a esos pasados cuando las cosas eran diferentes al día de hoy. Si hoy estás pasando por una adversidad, si hoy estás viviendo una tragedia, si hoy estás pasando como Job por la tragedia de tu vida, quizá te sientes tan identificado con Job y dices: sí, hace unos meses atrás, hace unos años, cuando yo estaba bien, cuando lo tenía todo, cuando esta enfermedad, cuando este accidente, cuando todo esto no estaba, cuando yo estaba completo. Mis amigos, creo que dos lecciones se desprenden de esto. Y lo primero tiene que ver con valorar lo que tenemos, con disfrutar lo que tenemos. Porque el ser humano casi siempre corre con la ilusión de que será feliz mañana, cuando tenga, cuando sea, cuando esté aquí o cuando esté allá, cuando alcance cierta posición económica o cierta posición en su trabajo o en cualquier otro lugar. Y el ser humano corre tras esa ilusión, dejando de ser feliz con lo que ya tiene, dejando de disfrutar lo que ya posee. Y cuando lo perdemos, entonces nos damos cuenta que realmente éramos ricos, que realmente éramos bendecidos, que realmente las cosas no eran tan malas como en ese momento lo pensábamos. Este es un llamado para disfrutar lo que nos queda. Este es un llamado para disfrutar lo que tenemos. No dejar de llorar por lo que hemos perdido, dejar de llorar por lo que ya no está con nosotros. Porque Job dice: me encantaría regresar a ese pasado. Pero sobre todo, mis amigos, me parece que una lección tan hermosa es que Job, al recordar su pasado, lo primero que recuerda no es su riqueza, no es su poder, no son sus comodidades, no, era la compañía. Él, antes de esta tragedia, él sentía tan cerca a Dios. Él sentía una comunión, una belleza, una amistad tan bonita con su Padre Celestial. Mis amigos, eso sí lo podemos tener nosotros ahora. Cuando Dios sea tan real en nuestra vida que
nos entristezca sentirnos alejados de Él. Eso es lo que más extrañaba Job de su vida anterior. Lo que más le dolía es que en esos tiempos sentía que su casa estaba en la mano de Dios. Hoy lo puedes tener, no basado en bienes materiales, en el éxito mundano, no. Hoy puedes tener la bendición de Dios en tu casa. Hoy puedes orar y puedes decirle al Señor: Señor, te dedico mi vida, te dedico, te entrego a ti mi corazón, te entrego mi vida, lo que queda de ella, te entrego mi hogar. Esto es tuyo, yo quiero que habites aquí, que este sea el hogar donde tú estés. Bien, versículo 7 al versículo 10 habla otra parte de su vida que tiene que ver con el respeto y tiene que ver con el liderazgo que él tenía. Dice que el versículo 7, que qué tiempos aquellos cuando iba a la puerta de la ciudad y ocupaba mi lugar entre los líderes reconocidos. Él relata aquí cómo los jóvenes le daban el paso cuando lo veían, cómo aún los ancianos se ponían de pie en una señal de respeto. El versículo 9 nos cuenta cómo los príncipes guardaban silencio y se cubrían la boca con las manos. Esta expresión de cubrirse la boca con las manos es totalmente real y literal. En esas épocas, cubrirse la boca delante de la gente sabia y la gente de liderazgo era totalmente común. Las más altas autoridades de la ciudad se quedaban calladas y refrenaban la lengua en señal de respeto. Job era un hombre de presencia, Job era un hombre de liderazgo. Job era un hombre que lo quería la gente, lo respetaba. Mis amigos, en la vida no es lo mismo respeto que amor. Mucha gente respeta porque tienes una posición, porque tenías un lugar de autoridad, pero no todos los que se les respeta se les ama. Job tenía las dos cosas, lo respetaban y lo amaban, porque su cargo no lo hacía más grande, su cargo simplemente lo ponía en un lugar para poder ayudar más. Esto también lo había perdido. Job nos cuenta, ¿te acuerdas que Job dice: ahora hasta me escupen, hasta se ríen de mí, he venido a ser para ellos una burla? Esta posición, recuerda que las puertas de las ciudades eran los lugares donde se daban los negocios, las transacciones, los juicios, lo más importante se hacía allí. Él llegaba y todo mundo se detenía. El gran respeto que tenía Job. Otra parte de su vida está en el versículo 11 hasta el 17, cuando habla acerca de su honradez. Los que me oían me elogiaban, hablaban bien de mí. Ayudaba yo a los pobres en necesidad, a los huérfanos que requerían ayuda. Ayudaba a los que no tenían esperanza. Ayudaba yo a las viudas. Siempre me comportaba con honradez, cubría con rectitud mi manto. Era yo los ojos para los ciegos, pies para los cojos. Era yo el padre para los pobres y ayudaba a los extranjeros en necesidad. Fíjate que aquí hay un dato muy importante. En el Antiguo Testamento los profetas describieron que un verdadero hombre de Dios, una persona que verdaderamente amaba a Dios, hacía esto. O sea, su entrega a Dios no era en palabras, sino era en actos. Al pobre, al huérfano, a la viuda, al desamparado, al necesitado. Pero te digo, las personas lo amaban, le llamaban Padre, era nuestro Padre. Para aquellos que no tenían quien los protegía, Job aparecía. Esa era la vida de Job, un hombre entregado a Dios, pero también preocupado por las necesidades de las personas. Debido a esta forma de vivir, versículo 18 al 20, Job pensaba: ciertamente moriré rodeado de mi familia después de una larga y buena vida, pues soy como un árbol con raíces que llegan al agua, con ramas que se refrescan con el rocío. Todo el tiempo me rinden nuevos honores y mi fuerza se renueva cada día. Él se sentía así, con esta metáfora: un árbol junto a las aguas. Nunca se va a secar, siempre da sus frutos, es un árbol frondoso. Fíjate que esta expresión lo que nos deja claro es que él era la manifestación de la bendición de Dios. Él era bendecido por Dios porque él era bendición para otras personas. Él pensaba
así como va mi vida, yo voy a morir en paz, ya muy entrado en años, con la bendición de Dios a mi lado. Así que mis amigos, de ese estilo de vida, de esa forma de vivir, ahora estar en esta desgracia, nadie lo podía creer, nadie. Versículo número 21 al 25, ¿qué tan apreciados eran sus consejos? Bueno, dice que cuando él hablaba todos guardaban silencio, versículo 21. Después de que él hablaba nadie tenía nada que agregar porque ya todo estaba dicho, su consejo era el más prudente. Las palabras que él daba, la gente las recibía como la lluvia de primavera. Sabes que en ese tiempo era la lluvia que caía y con eso la cosecha se daba. Es decir, si no caía esa lluvia, no habría cosecha, no habría alimento. Así que la gente de esa forma apreciaba sus palabras y consejos, con esa necesidad y ese deseo de saber lo que él estaba diciendo. Versículo 24, cuando estaban animados, yo les sonreí, cuando estaban desanimados, yo les sonreía. Mi mirada de aprobación era preciosa para ellos. Como hace un jefe, yo les decía qué hacer. Vivía como un rey entre sus tropas y consolaba a los que estaban en luto. Mis amigos, la vida de Job antes de la tragedia era la vida del ideal. Un hombre totalmente entregado a Dios de todo corazón. Un hombre que todo su liderazgo, su fortaleza, su riqueza y su influencia era usada no para fines egoístas, sino para ayudar a los demás, para ayudar al prójimo. Se dedicó en cuerpo y alma para honrar a Dios, pero también para cuidar a los demás. Si te das cuenta, él no extraña riquezas, poder, él extraña el bien que hacía. Él extraña esa posición en la que él podía ser de bendición para los demás. Pero sobre todo, él extraña cuando la mano de Dios estaba en su hogar, cuando lo bendecía. Mis amigos, por lo menos, ¿con qué te quedas? Yo te pregunto, ¿con qué te quedas? Déjalo en los comentarios. ¿Cuál es la enseñanza con la que te quedas? ¿Qué te hace sentir? Yo me quedo con valorar el presente, valorar lo que tenemos, porque muchas veces no lo valoramos, corremos tras ilusiones y el día de mañana dirás, esos eran los mejores años de mi vida. Y estaba yo bien y nunca lo disfruté, nunca lo disfruté, nunca lo aproveché. ¿Cuánta gente no está satisfecha, no está agradecida ni está contenta con lo que tiene? ¿Cuántas personas tienen que pasar las tragedias para valorar? En segundo lugar, me parece que la lección con la que me quedo es con la de añorar esa cercanía con Dios. Esa cercanía con Dios. Ahora se siente, pues sí, ama a Dios, lo respeta y sigue poniéndolo a Dios en primer lugar y tiene fe, pero con todo lo que ha pasado siente como que Dios lo ha atacado y él no entiende la causa. Ya lo explicó, no hay sabiduría para entender lo que me ha sucedido. Pero finalmente me quedo con que un día nosotros vamos a faltar. ¿Qué se dirá de nosotros? Los pobres, los huérfanos, las viudas, los desamparados, ¿extrañarán nuestra presencia? ¿O habremos sido tan egoístas, habremos vivido para nosotros mismos que nadie podrá decir nada bueno de nosotros? Para reflexionar. Querido Padre, nos ponemos en tus manos esta mañana. Que tu Santo Espíritu esté en nuestra vida. Te lo pedimos en Jesús. Amén.